Bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que este momento, este tiempo que hemos separado para compartir con nuestra hermana, que le voy a dar más detalles sobre ella, sea del agrado de cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Dani y Elena Velázquez de aquí de la Iglesia Nueva Vida Universal. Y este es su servidor Miguel García, uno de los líderes de la casa, al igual que la hermana. Este podcast lo hemos separado, este espacio, perdón, para compartir con ustedes buena información. En un principio le habíamos comentado que íbamos a tener líderes, íbamos a tener servidores de la casa, y ustedes se iban a hacer, le íbamos a hacer saber o parte de los beneficios, de lo que aquí nos acogemos en la comunidad, etcétera, etcétera. Y en esta noche, antes de proseguir, quiero leer un salmo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 5 dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. En este espacio nos acompaña nuestra hermana Janet. Dios te bendiga, Janet. Dios te bendiga, Miguel. Amén. Para nosotros es un privilegio tenerla aquí con nosotros en en este espacio que hemos separado. Quiero que se sienta cómoda, tranquila. Estamos en familia. Los que nos están mirando son ya parte de nosotros. Amén. Y antes de proseguir, le invitamos a cada uno de ustedes que comparta este podcast, que lo comparta, para que otras personas puedan ser partícipes y puedan tener conocimiento de lo que estamos haciendo y del mensaje que estamos tratando de llevar, que es el mensaje de vida, mensaje de esperanza, Amén. mensaje de fortaleza, y el foco principal en nuestras vidas y en todo lo que hacemos es Cristo. Amén. Bendiciones, bendiciones. Hermana Janet, preséntese ante las cámaras, diga su nombre otra vez, y qué lugar, qué puesto ocupa aquí en nuestra congregación. Pues Dios les bendiga a todos, mi hermano Miguel, los que están detrás de cámara, nuestro hermano Nelson, la esposa de nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Una fiel colaboradora de este ministerio, ¿verdad? Me siento honrada en el día de hoy de poder compartir, ¿verdad? Con todos los que nos están viendo a través de las cámaras. Dios les bendiga, un abrazo muy fuerte. Pues como nos dijo nuestro hermano Miguel, soy la hermana Janet Martínez, pertenezco a la Iglesia Nueva Vida Universal, nuestros pastores Dani y Elena Velázquez, ¿verdad? El cual sabe, ¿verdad?, de todos los proyectos que hacemos aquí. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que se me concede hoy, ¿verdad?, esta entrevista con nuestro hermano Miguel. Amén, amén, amén. Eh, yo tengo nada más y nada menos de frente de mí una pionera de la casa, una hermana que ha colaborado en este ministerio. ¿Por cuántos años, hermana? Bueno, yo llegué de Puerto Rico a Milwaukee en el 2006, pero me establecí por completo en el 2000. Yo diría ya para el 2012 ya yo estaba establecida aquí en Milwaukee, ¿verdad? En la Iglesia Nueva Vida, el cual, ¿verdad?, ocupo el puesto pues de intercesora, ¿verdad? Ayudante del pastor en los domingos, le ayudamos a ministrar. Amén, 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 amén. Y vamos a comenzar, vamos a irnos por esa línea de intercesión. Eh, Tengo aquí una primera preguntita. ¿Cómo comenzó su ministerio? Y le pregunto si hubo algún motivo en particular, algo en específico que le impulsó, que le llevó, o cómo fue que nació el que usted estuviera en el ministerio de intercesión en la casa. Bueno, este ministerio comenzó en la iglesia de la 35. 35. No, perdón, en la iglesia de la 31. Ok, Pero yo me integro por completo a este ministerio cuando nos mudamos a la 35 y SCAT. Ahí es donde el pastor hace ¿verdad? Este ministerio. gracias. Y entonces él fue el que lo promovió, ¿verdad? Porque el motivo fue porque en ese momento los diáconos ujieres estaban todos juntos. Ok, Entonces, pues el pastor pues decide separar,
sacar algunos diáconos, porque como estaban juntos los diáconos ujieres, pues él sacó ciertos hermanos de los diáconos y de los ujieres para entonces hacer el grupo de intercesión, Ok, porque la que era que los domingos, ¿verdad? Se llenaba el altar y entonces él solo ministrando, pues es fuerte, sí, es fuerte. era fuerte para él solo. Entonces él hace este grupo, ¿verdad? Los separa, hace un escogido, ¿verdad? De intercesión y entonces cuando yo me integro a este grupo. Ok. Ese fue, pudiéramos decir que ese fue el impulso, ese fue el motor para entrar en el área donde yo sé que le gusta estar. Amén. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado como líder de intercesión? ¿Cuáles son los mayores desafíos? ¿Cuáles son esas batallas que pudiera, si comentarnos alguna de ellas? Bueno, los mayores desafíos que he enfrentado es cuando uno no tiene fuerzas. Tú sabes lo que es tú llegar a la casa del Señor con tu corazón hecho pedazos. Y cuando tú no tienes fuerzas para nada ni para ministrar, que tú estás de que te ministren a ti. Tú quieres que llegue. Yo que a veces he llegado a la iglesia con poca fuerza, que lo que quiero es irme al altar, tirarme ahí, orar y Y- clamar delante del Señor. Ese ha sido el desafío más grande. Entonces tú saber que tú tienes una posición que Ujú. tienes que cubrir y entonces tú tienes que ministrar por otro. Cuando tú dices, Dios mío, yo estoy de que me ministren a mí. Pero entonces ahí es donde la palabra se cumple, Miguel, es algo hermoso. Amén, Cuando amén. la palabra dice, aleluya, diga el débil, fuerte soy. Amén. Ahí donde descubrimos lo fuerte que somos en el Señor, que aún con nuestro corazón herido, hecho pedazo, que no tenemos fuerza, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, Él te da esa fuerza y esa capacidad para tú olvidarte de tus problemas. Es como si el Señor te dijera, mira, sécate las lágrimas, que aquí hay gente que ministrar. O sea, en pocas palabras, como cuando alguien te dice, déjate de estar cogiéndote pena tú misma, Ujú. ¿sabe? O sea, deja eso a un lado, que aquí hay gente que necesitan, porque a veces nosotros creemos que la prueba que nosotros estamos enfrentando es más grande que la de cualquiera, pero a veces cuando tú miras para atrás, el que viene atrás de la fila, la prueba que carga es más Es fuerte más que la tuya fuerte. y que la mía. Y entonces esos han sido los desafíos más grandes que yo he llegado a la iglesia, que yo decía, Dios mío, Señor, ¿cómo yo le voy a ayudar? Lo voy a ministrar, como si yo estoy, que lo que quiero es tirarme en ese altar y llorar y llorar y llorar y que nadie me hable, solamente que me hable el Espíritu Santo. Pero entonces cuando tú ves la necesidad de otros, Se olvida uno de uno. uno, exactamente, y eso es lo lindo del Amén. Señor, que tú te vas a olvidar de lo tuyo, tú te vas a enfocar en lo de tu hermano. Porque cuando nos vamos a la palabra, tú sabes que el Señor le dijo, dice en la palabra, un gran mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Amén. Y cuando le dice al Padre, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Entonces tú sabes lo que es, tú sabes tú hacerte de la vista larga tu problema y entonces enfocarte en el problema del hermano. Y esto me trae así de momento el pasaje de la Biblia cuando aquellos cuatro llevaban a aquel en una hamaca y descubrieron el techo y lo bajaron. Amén. Y yo decía, wow. Y tú sabes, mira, que ni el que estaba enfermo, él no quería ser sanado porque él no pidió sanidad, No. pero era la fe de aquellos cuatro Amén. que llevan a aquel hombre, se preocupan, dice, bueno, nuestro amigo está ahí, pero hemos oído de un hombre que sana y yo creo que está la oportunidad de él. O Amén. sea, que a veces cuando tú y yo nos olvidamos de nuestros problemas, cuando nosotros no, vamos a romper el techo a favor de alguien, algo Dios va a hacer. Amén. Entonces, cuando tú te preocupas por tu hermano más que por los tuyos, entonces Dios se encarga del problema tuyo. Dios se glorifica de una manera especial. Poderosa. Dios honra a los que le honran. Amén. Eso es así. Y es una experiencia maravillosa. Y entiendo que cuando se termina el servicio, ya no salimos como entramos. Eso es Y correcto. entonces nos podemos preguntar humanamente cómo lo hice. Sé que fue a través del mismo Espíritu Santo de Dios. Sé Amén. que Él me dio nueva fuerza. Sé que Él renovó mis fuerzas como el búfalo para seguir adelante y poder darle la mano a otro. ¿No es maravilloso eso? Eso es espectacular. Mira, este, por eso la necesidad que uno ve en los hermanos cuando llegan aún la visita, porque vienen gente tan cargada. Mira, este domingo fue tan especial. Precioso. Mira, el pastor me manda un mensaje el sábado, Miguel,
y se lo mandó a unos cuantos líderes. Y el mensaje, él nos pedía, me decía, mujer, sé que eres una mujer guerrera de Dios, necesito lo mejor de ti el mañana. Y yo decía, ¿de qué me estará hablando el pastor? Ujú. Y yo le testeo, yo digo, pastor, ¿de qué usted me está hablando? Es porque que coja la intercesión. Y me dijo, no, de todo el culto. Él me estaba hablando a nivel de que era Ujú. que intercediera. Y yo dije, pues amén. Y entonces cuando vimos lo que pasó el domingo aquí, No. yo llegué tempranísimo. Y yo decía, bueno, y Dios estaba en el asunto. El Amen. pastor no sabía ni lo que iba a pasar. Y yo llegué temprano, la hermana Fiol me tetea, me puedes recoger, la recogí, llegamos temprano, nos metimos a orar, ¿verdad? Las salmistas estaban ensayando. Y yo me cogí mi esquinita, empecé a orar y orando, hermana Fiol me dice, Janet, aquí hay 5 personas que llegaron y están ahí llorando y llorando, porque ellos decían que una voz le dijo, entra a esa iglesia por 25 minutos. Les dijo, y esos muchos entraron, y entonces me dice, Janet, ¿y qué hacemos? El pastor está orando. Yo digo, no, hay que llamar al pastor. Y yo me levanto y voy donde el pastor y le digo, Dani, hay una situación. Hay unos jóvenes que entraron porque ellos dijeron que él dijo que él oyó una voz que le dijo, entra a esa iglesia por 25 minutos. Tremendo. Y entonces ahí yo te digo, lo que el pastor sintió el sábado, él no sabía lo que, pero Dios sabía, había una agenda en el cielo, Un porque plan. exactamente porque la palabra dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, a veces nosotros nos levantamos con una expectativa, bueno, hoy es domingo, vamos allá a Ujú. gozarnos, vamos a cantar, vamos a Pero interceder, Dios, pero en los planes de Dios habían otra agenda. Y yo decía, Dios mío, qué lindo es el Señor cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo y amén. tenemos un pastor que yo le doy gracias a Dios por mi pastor porque se ha dejado dirigir tanto por el Señor, por el Espíritu Santo, que Dios lo está llevando a otro nivel. Y yo decía, wow. Y entonces uno ve la necesidad de gente que llegan aquí cargada. Eso me motivaba más a mí a ser más intercesora. Amén. Usamos la palabra agenda y Dios tiene una agenda para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene una agenda para cada uno de nosotros. Dios tiene una agenda, perdón, hay un problemita técnico. Dios tiene una agenda eh, preparada, Nelson, para cada uno de nosotros. Y pudiéramos decir que esa agenda está vigente, que esa agenda no es simplemente para nosotros. Esa agenda es para todo aquel que nos está mirando, para Amén. todo aquel que en Él cree, Amén. Eso no es se así. pierda, más tenga vida eterna. Dios tiene una agenda para ti. Estamos en vivo. Dios tiene una agenda para cada uno de nosotros. Dios tiene una agenda para cada una de las personas que está eh, mirándonos probablemente a través de las cámaras. Probablemente está sentada, sentado Ujú. y tiene una situación probablemente incómoda en esta hora, eh, pero sabemos que Dios eh, tiene todas las cosas en control. Sabemos que Dios tiene todo en control y que Dios puede resolver el problema eh, porque su agenda está vigente, porque su agenda no va a fallar. Amén. Su agenda no va a fallar en ningún momento. Le pedimos mil disculpas al público. Hizo un mal movimiento. Eh, y sabemos que la agenda de Dios es real, la agenda de Dios no falla, la agenda de Dios es correcta. Y Dios tiene, este domingo pasado, si nosotros explicamos lo que realmente pasó aquí el domingo, eh, mm, tendríamos que detener todo y contarle desde principio hasta fin. Amén. Están sucediendo unas cosas maravillosas en nuestra congregación, Sí, Señor. en cada servicio, aún en los estudios bíblicos, con esos hermanos tremendos cuando traen la palabra. Y este domingo, como menciona la hermana, hubo un evento especial donde Dios tenía una agenda ya preparada. Amén. Dios tiene una agenda para ti, Dios tiene un mover para ti, para tu Mm. hogar, para los tuyos, para tu familia. Y para Dios no hay nada imposible. Quiero cerrar esta pregunta haciéndole saber a los hermanos, para que tengan una idea, que una de las personas que estaba aquí, que vino el domingo, como usted menciona, dijo, acabamos de salir de tomar, acabamos de venir de cierto lugar, no me siento bien, es que no quiero entrar en detalle, no me siento bien, pero escuché una voz que me dijo, tienes que llegar 25 minutos a la iglesia.
y ellos tuvieron todo el servicio Ujú. y se gozaron, se les ministró y se fueron con esa semilla que ya conocían, Amén. porque son personas que sus familiares conocen los caminos y tengo entendido que uno de ellos, el que escuchó la voz, eh, el papá o el abuelo mencionó algo que era pastor porque le ministramos en la oficina. Así que Dios está buscando un corazón Amén. contrito y humillado. Dios está buscando Sí. un corazón que diga, yo tengo necesidad y yo sé que tú puedes suplir la necesidad. Nos gozamos verdaderamente Amén. con esa experiencia maravillosa que tuvimos. Sí. Que Algo, tuvimos. algo bien hermoso. Le pregunto, ¿qué pasajes de la Biblia son fundamentales para la intercesión cristiana? ¿Qué pasajes bíblicos pudiera decir usted? Bueno, este es el más que me gusta y este es el que yo probablemente el más que uso para interceder cuando estoy en mi área solita, en mi aposento, clamando, orando. ¿Qué pasaje bíblico nos pudiera decir? Mira, pasajes bíblicos hay muchos que nos llenan. Por ejemplo, yo puse aquí, ¿verdad? Cuando leemos el número 21, Amén. que tiene que ver con la intercesión, ¿verdad? Está en número 21, versos del 7 al 9, está Éxodo 32, empezando en el verso del 9 al 13. Quiero leer algo bien hermoso. Éxodo capítulo 32 y versos del 9 al 13, fíjate, la intercesión que hace aquí Moisés. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová tu Dios, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y en ese mismo capítulo 32, el verso 30, mira cómo dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow. Y esto a mí es una cosa que lo que es interceder. Y entonces yo decía, wow, porque cuando yo busqué la definición de intercesión, mira lo que es una intercesión. La intercesión se refiere, es un acto de mediar, suplicar, orar a favor de otra persona o grupo de personas. Es una acción que implica pedir a Dios o a otra autoridad para que haga algo por alguien más o para que se realice una acción que beneficiará a otros. En esencia, la intercesión es un acto de amor y cuidado por el bienestar de los demás. Santo Cuando Dios. tú aplicas esta referencia, ¿verdad? Este significado a este pasaje que hablamos de Moisés, fíjate que esto me impactó tanto, Miguel, porque fíjate cómo Moisés le dice al Señor, intercediendo por un pueblo que era de dura cerviz, Ujú, y le dice, si no, tráeme a mí de tu libro. O sea, este hombre se estaba poniendo en la brecha por un pueblo ujú. que estaba siendo mal agradecido con el Señor, con lo que Dios estaba haciendo. Entonces, cuando tú ves que alguien, eso es un intercesor, alguien que se pone a la brecha por otro, olvidándose de sí mismo, Ujú. olvidándose de su prueba. Él, mira, él intercedió tanto, Moisés fue un gran intercesor y este pasaje a mí me llena tanto como yo entonces interceder por los demás, o sea, porque es un acto de amor. Amen. Entonces, si tú lo comparas, es lo mismo que fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Se entregó por amor, ¿para qué? Para interceder al Padre por nosotros. Amen. Porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aquí está intercediendo el hombre a Dios.
Pero mira qué lindo, ¿verdad? Que yo decía, oh my God, esto es algo poderoso, porque tú sabes lo que él, y esto a mí, yo nunca me había enfocado en este verso de Moisés cuando él le dijo, ráeme de tu libro. Ujú, O sea, bórrame a mí del libro, ujú, pero ponlos a ellos, no los quite, no los mate, porque ¿qué van a decir los egipcios? Que el Dios que los sacó de Egipto ahora no los puede introducir para donde dijo que los llevaba. ujú. Mira qué cosa tan poderosa lo que, y si vamos a hablar de intercesores, mira, tenemos a un Esdras en el capítulo 9 la intercesión, o sea, el pueblo fue el que pecó. Entonces, ¿qué es lo que hace Esdras? Esdras viene a interceder y él mismo se incluye y él dice, hemos pecado contra ti. O sea, Esdras no se quedó afuera, Ujú. pero Esdras no le había fallado a Dios, fue el pueblo. El Pero pueblo. entonces él se para en la brecha a interceder por el pueblo. Y yo decía, lo que es un intercesor. Ujú. El intercesor juega un papel muy Importante. fundamental exactamente en la iglesia, pero tú tienes que tener ese amor por las almas Amén. para Esa poder tú, pasión exacto, interceder, porque esto implica, es que el intercesor, esto implica muchas cosas. implica, perdóname, implica compromiso. Y sabes que también, uniéndome esas palabras, hay momentos de intercesión cuando más cansada estás Amén, eso es así. y sientes la necesidad. Vamos a orar. Es momento de interceder. Cuando probablemente has estado exhausto, exhausta todo el día, ahí hay un toque del Espíritu Santo por la conexión que tenemos con Él y es momento de, Dios mío, pero ahora, porque Exacto. somos humanos, pero hay un compromiso sobre todas las cosas. Y otra cosa, Miguel, lo que es tu interceder y pararte en la brecha por uno que te ha hecho daño, eso no está fácil. No, Por eso te digo que un intercesor no es cualquiera. obviamente. Dios sabe a quién puede poner a darle este ministerio de Ujú. intercesión. Tú tienes que tener amor, el amor de Dios en tu vida, Amén. porque tú sabes lo que es tú interceder por uno que te ha dañado, por uno que te ha hecho la guerra. Esto no es fácil. Mira, yo recuerdo, Miguel, en Puerto Rico yo viviendo, ah, un día el Señor, el Espíritu Santo me habló abajo, audible que yo lo escuché y me dijo estas palabras. Me recuerdo yo que eso fue un viernes y me dice, yo estoy abriendo el portón para entrar a mi hogar y me dice el Espíritu Santo estas palabras. Me dice, mi sierva, te voy a dejar saber quién te ama y quién no te ama. Y yo Mm. me asusté y dije, ¿qué? Yo te voy a dejar ver quién te ama, quién te quiere y quién no te quiere. Y yo le dije estas palabras al Señor, Señor, si tú vas a hacer eso conmigo, escucha bien audiencia. Yo le dije al Señor, si tú vas a hacer esto conmigo, yo te voy a pedir una sola cosa, porque de la única manera que yo puedo mirar con amor a otra persona es que tú cojas este corazón, lo saques, lo empapes del amor tuyo y luego me lo coloques para atrás. Porque eso que tú me estás diciendo no es fácil. Amén. Tú me vas a dar discernimiento y me vas a decir quién me quiere y quién no me quiere. Mira, Miguel, eso fue un viernes. Pasó sábado y domingo. Llegando a la iglesia, allá en Puerto Rico, donde yo iba, la iglesia de nosotros tiene un balconcito. Yo subiendo ahí al balconcito para luego entrar al templo, hay una hermana que viene saliendo y viene y me abraza y me dice, ay, hermana Janet, usted cuánto yo la amo. Y ella diciéndome esas palabras en el oído, cuánto me ama. Por el otro oído, el Espíritu Santo me dice, mentira, mi sierva no te soporta. Y yo hice así, Mm. y yo la abracé, y yo le dije, amén, hermana. Y mis lágrimas empezaron a rodar, y yo seguí caminando para el altar. Pero las lágrimas que yo iba derramando era de gozo. ¿Sabes por qué? Porque ahí entendí que lo que yo le había pedido al Señor, Amén. que él había dicho, si tú me vas a dar este don, si se puede llamar don, yo quiero que tú me pongas amor, el amor tuyo aquí para yo Amén. poder soportar eso. Y ahí comprendí porque cuando ella me lo dijo y sentí la voz que me dijo, en mentira, mi sierva, ella no te soporta. ¿Tú sabes qué? Yo le di gracias a Dios, yo iba gozosa. ¿Por qué? Porque no me hirió. Ujú. Eso no me hirió para nada. Y entonces, fue lo que yo hice? Yo empecé a contrarrestar con amor. Yo Ok. digo, ella no me soporta, pero yo la voy a amar. Ella no Amén. me soporta, pero yo la voy a abrazar. Ella no me soporta, pero yo la voy a besar. Y entonces yo dando así, así, mire hermano, después
esa hermana conmigo no quería cuenta. Cuando yo iba a su casa, ella me decía, ¿qué te cocino? Ya que vente, me llevaba al closet de ella, tenía un walking closet, Miguel. Y me decía, mira, Neve, que esto no me sirve, ya que va a sacar ropa, ya dame ropa. Eh, Eso es lo que hace el amor de Dios. Amén, Cuando amén. nosotros nos empapamos del amor de Dios, eso es lo que hace el Señor. Rompe barreras. O sea, que a veces el enemigo quiere poner ¿verdad? Yo digo, como unas trampas Ujú. para que uno caiga. Pero cuando tenemos discernimiento del Señor, Amén. cuando tú te vas a esta escritura y tú empiezas a alimentarte de esta palabra te va a educar, esta palabra te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y lo Amén. fundamental, Miguel, para uno poder amar, para uno poder seguir haciendo y para uno ser justo, tiene uno que tener el amor de Dios. Amén. Porque no es fácil tú ver a alguien que te ha dañado, amarlo. Amén. Eso no es fácil. Pero cuando tenemos el amor de Dios, cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros, mira, esto se pasa bien chévere. Amén. Que no es fácil, no es fácil. Porque a veces hay gente que dice, pero ¿cómo yo voy a amar? Porque muchos me lo han dicho y me dicen, pero es que manera que usted no sabe, porque usted no sabe lo que me hizo. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? A Cristo le hicieron más. Amén. Porque ¿sabe una cosa? Yo veo a un Judas que era de los dos y los cogió el Señor. Ujú. Y sabes una cosa, ¿qué hizo el Señor? Nunca vi al Señor decirle a los otros 11, vengan acá. ¿Sabes una cosa? Cuídense de aquel, Ujú. que aquel me va a hacer esto, aquel es un ladrón. Nunca vi a Jesús en esa posición. Y eso a veces está matando a la iglesia, que a veces en vez de ser intercesores, a veces en vez de uno pararse en la brecha, entonces lo que hacemos es alimentando lo negativo. No, tú como intercesor, tú tienes que comerte esta palabra Amén. y llenarte del amor de Dios. Amén. Por eso no todo el mundo es intercesor. Eso es El así. intercesor tiene que tener mucho amor, pero Amén. tiene que tener el amor de Dios para Amén. tú poder vencer unas cosas. Si tú no lo haces, no vas para ningún lado. Tú podrás predicar bonito, tú podrás cantar lindo, tú podrás tener el mejor testimonio, tú podrás esto, pero si tú no tienes amor, ¿qué dice la palabra? Que hay tres. Dice que está la fe, la Gracias esperanza y y el el amor. amor. Pero ¿cuál es el mayor de todo El esto? El amor. amor. Porque es que el amor desarma al peor enemigo. Amén. Lo desarma por completo. Eso es Por amén. eso Cristo se dio en la cruz de Calvario por amor. Amén. Yo digo, si la gente y la iglesia entendiera ese principio de amar, aunque nos duele el alma, pero sabe una cosa, es que el amor sana. Amén. El amor sana. Es algo hermoso, Miguel, porque yo decía, si la gente, yo compartía esto con mis capellanes, con el grupo de apoyo de unas cosas que yo pasé y yo te dije que esto va para algo. Yo no sé si esto tendrá una segunda parte, pero es que hay cosas que mientras hoy yo escribía, el Espíritu me ministraba, porque hay cosas que es necesario que la gente sepa, porque dice que este evangelio es predicado por testimonio y Amén. todo tiene que ver con la intercesión. Amén. Y tengo tres testimonios grandísimos, por eso que hoy no nos va a dar el tiempo, No, pero porque te digo que yo decía, Señor, pero ¿por qué tú quieres que hable? Yo nunca he hablado, solamente he hablado 2 veces de estos testimonios, porque son tres específicos que hoy me los traía el Señor. Y es para que tú veas lo que es el amor de Dios en tu vida. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, no hay cabida para la raíz de amargura. amén. Y cuando yo vivía en Puerto Rico, mi casa fue la casa mía estaba en la finca de mi abuelo. Y mi abuelo repartió la finca entre los nietos. O sea que todos que vivían alrededor mío eran mis primos hermanos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que mi primo hermano que vivía a mi izquierda, lo voy a hacer bien corto el testimonio. ah, Él un día me sacó a mi hijo mayor de su trabajo con engaño. Mi hijo mayor es Omar, el esposo de Arel. Y yo recuerdo que él fue al trabajo de mi hijo, lo sacó con engaño y lo llevó a un paraje en Puerto Rico, Puerto Alta. Es un sitio donde eh, matan a la gente y los tiran por ahí. Como desolado. Ajá, que no los encuentra porque es un barranco pipa abajo. Por ahí los mata, pues los tira y esa gente no aparecen jamás. Y yo recuerdo que él fue y sacó a mi hijo con engaño del trabajo y se lo llevó. Y entonces yo estoy en mi casa. Mira lo que, Miguel, lo importante La que es oración. exacto, la oración, la intercesión y el tener esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y yo recuerdo que era un martes, y yo estoy en casa, estoy fregando los trastes. Y mientras yo estoy fregando, el Espíritu Santo me dice, vete a orar.
Y yo dije, pero Señor, ¿qué pasa? Y Miguel me dice, vete a orar. Cerré la llave, la pluma, y entonces yo tengo mi rincón de oración en mi cuarto. Pero cuando voy pasando, el primer cuarto era donde dormía Omar. Yo me meto en ese cuarto. Y ahí yo me tiré a orar y a clamar, y a orar y a clamar, y a orar y a clamar. Pero mira la oración que sale por mis labios, o sea, que era el Espíritu Amén. intercediendo, porque a veces nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo dice In- que con gemidos indecibles Él clama. ujú. Y mientras yo estaba orando, salieron estas palabras por mi boca y dije, Señor, todo lo que atente contra la vida de mi hijo en esta hora, yo lo anulo y lo cancelo en el nombre de Jesús. Amén. Y después yo que terminé de orar, yo dije, ay Dios mío, ¿por qué yo oré así? ¿Por qué salió estas palabras de mi boca? Cesaron las lágrimas y seguiron. Pero antes de que me tirara a orar, me hizo ver la hora. Cuando yo miro el reloj, eran las 10 de la mañana. Y yo dije, pasó por la tarde, llegó mi hijo de trabajar, se bañó de esto. Eso fue un martes, pasó miércoles, jueves. Cuando viernes, a las 7 de la mañana, mi mamá me llama, me dice, Yané, ven a casa, que están las cosas color de hormiga brava. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Pues yo me monté, le dije a mi esposo, mira, voy a casa de mami que me está llamando. Porque para los que no saben, yo soy hija de pastor. Mi papá Amén. es pastor. Ya no pastorea, ¿verdad? Por ciertas condiciones. Y cuando yo llego a mi casa, cuando yo voy entrando, yo veo la guagua de mi primo. Y yo dije, ¿qué? Y entré, vi a mi papá cabizbajo y a mi primo sentado en uno de los sillones de la casa, cabizbajo también. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamaron con tanta urgencia? Y mi mamá me dice, no, que tu primo te quiere decir algo. Y digo, ajá, dime. Y entonces mi papá le había subido la presión. Entonces él empieza a contarle a mi papá y a mí que él el martes había sacado a mi hijo de su trabajo con engaño. Y al sacarlo con engaño, lo llevó a un paraje en Toalta, le puso un revólver aquí. Y él dice que cuando él jalaba el gatillo, las balas no salían. Gloria a Ay, Jesús. mi alma alaba al Señor. Por eso es tan hermoso tú tener, es tan importante tú tener una conexión con el Espíritu Amén. Santo que te avisa. Y yo decía, le dije, ven acá, ¿cuándo fue eso? El martes, llegó ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Ahí fue cuando yo entendí que me hizo ver el reloj a las 10 de la mañana, fue cuando el Señor me dijo, vete a orar. Gloria a Jesús. Por eso, un intercesor no es cualquier cosa. Un Amén. intercesor tiene que tener el amor de Dios, tiene Amén. que tener una vivencia con el Espíritu Santo, porque Él te va a avisar dónde está el peligro, qué era lo que el Señor, quién era que guiaba a Pablo. No era el Espíritu Santo que le dijo, no, no, no pases por aquí, vete por Macedonia, que es necesario. O sea, es una guianza. Ujú. Cuando tú eres un intercedor de verdad, el Señor te va a guiar, el Señor te va a mostrar, el Señor te va a dirigir. Por Amén. eso el intercesor tiene que vivir una vida de oración. Amén. Es muy importante. A principio se le había dicho a la audiencia y usamos mucho la palabra agenda. Nosotros teníamos una agenda eh, para hoy, para tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Pero yo no sé si ustedes han notado que yo estoy aquí como si yo estuviese en un servicio un domingo. Por eso es bien importante que te invitamos de todo corazón a que este podcast lo compartas, lo compartas, lo compartas, porque queremos llevar esta palabra eh, eh, que no tenga fin, que no tenga límite, que llegue a la necesidad. Alguien necesita escuchar esta palabra. Yo no voy a seguir con las preguntas. Es que, mira, Síguete dejando usar por el Espíritu. es que hay mucho que hablar. Amén. Hay mucho que hablar. Este, Porque un intercesor, cuando vive una vida de intimidad con el Señor, Dios te va a mostrar cosas que muchos van a decir, eso se lo estará inventando. ujú, No. Yo recuerdo, Miguel, que en la 35, un día yo llegué casi bojacha a dar la clase bíblica. Yo era la maestra en propiedad de la Escuela Bíblica de los Adultos. Y yo recuerdo, ¿verdad? Yo no sé si el pastor se recuerda, pero yo tuve una experiencia donde yo tuve una visión en mi cuarto a las 3 de la mañana, cuando eso vivíamos por la Ramsey. Y yo decía, yo me levanté toda la mañana y yo era así agarrándome, cociné agarrándome. Y yo decía, Dios mío,
Porque cuando tú tienes una revelación tan profunda, Ujú, tan fuerte. es que se te quita, ¿cómo es? Se te quitan las fuerzas. Porque eso fue lo que le pasó a Daniel, que el ángel lo tuvo Ujú, que de esto, ¿verdad? Dale fuerza, porque dice que no quedó aliento en él, cuando tú tienes una experiencia sobrenatural. Y yo recuerdo que esa madrugada yo veo tres personas así en el aire y yo sabía que era el padre y que era el hijo, pero había un muchacho joven, era bien blanquito, un pelo negrecito, pero tendría como algunos 28 años. Y yo decía, Dios mío, Señor, yo sé que tú eres Dios, tú eres el hijo, pero ¿y ese joven tan hermoso, quién es? Mira, cuando Miguel, aquellas palabras tronaron, me dijeron, es el apóstol Pablo. Yo quedé sin aliento. gloria a Jesús. Yo no tenía fuerzas en mi cuerpo. Y yo decía, Dios mío, ayúdame. Yo recuerdo que di la escuela bíblica agarrándome del podio. Porque cuando tú tienes una experiencia tan No, sobrenatural de esa manera, amén. y yo decía, wow, si la iglesia comprendiera y supieran lo que es tú meterte en una intimidad con Dios, mira, tú vas a pasar una experiencia sobrenatural tremenda. Que, Y a veces el enemigo nos quiere robar eso. Cuando nos atacan con tantas pruebas, con tantas luchas, cuando yo entré, yo le decía a Mili, está hablando con Mili, nadie sabe, porque es que nadie sabe lo que pasa a cada cual. Yo no sé cuáles son ujú, tus luchas y tus pruebas. Porque dice un refrán, ¿verdad? De Puerto Rico, que nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que lo menea. eso mismo. Y a veces la gente está juzgando, señalando, ¿y Ujú, por qué aquel no viene? ¿Y por qué no viene más que este día? Porque mira, si tú no vives 24 horas en esa casa, solamente lo que tenemos que hacer tú y yo es orar. eso es así. Señor, la hermana va un mes que Ujú, no llega. ¿Por qué no llegará? Pero yo voy a orar. Señor, dale fuerza si no las tiene. Si está enferma, sánala. Dios mío, amén. pues entonces, si te preocupa tanto, dale una llamadita, mándale un mensaje. Pero entonces, quita el dedo acusador. Eso es amén. Eso no nos deja crecer y eso no te va a llevar a una intimidad con Dios. Amén. Amén. Es algo tan poderoso. Mira, es que aquí cuando nos metemos en esto, ¿cómo es la intercesión? Es que esto es un tema bien profundo y bien largo, Bien. porque tenemos que hablar de tantas personas. ¿Verdad? No sé, te voy a dar el último testimonio para acabar Amén. de las experiencias que yo he tenido Amén. en este ministerio. Y yo recuerdo, yo tenía a mi madre espiritual que ella ya partió con el Señor. El Señor nos sacaba de noche ya en Puerto Rico a las 9 de la noche. Yo dejaba a mi esposo durmiendo con mis hijos y me tenía que montar en mi guagua a buscarla a ella y el Espíritu Santo nos llevaba a hogares donde había necesidad. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que en una de esas salidas fui, la busqué y yo le dije, ¿para dónde vamos? Y ella me dice, tú guía que yo oro. Y Santo ella Jesús. oraba. Y mientras yo guiaba y yo decía en mi mente, Espíritu Santo, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y recuerdo que una de esas noches nos llevó a la casa de la hija de un hermano de la iglesia de nosotros que estaba apartada. Nosotros no sabíamos en qué ella andaba, lo que estaba haciendo tampoco, pero había un Espíritu Santo que sí sabía. Amén. Y porque sus padres eran unos padres fieles a Dios y de oración, Dios tuvo misericordia de aquella joven. El Señor nos lleva a la casa de esa muchacha. La casa de ella era de madera y tú sabes que las casas en Puerto Rico de madera Ujú, tienen plafón. Y nos llevó el Señor allí. Y le dijimos, fulana, el Señor nos trajo aquí, no sé el propósito, pero queremos orar, si tú nos permites orar por ti. Me dijo, sí, claro. Y empezamos a orar. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo toma a mi madre espiritual, así como un trompo, gloria a y Jesús. la sube, la lleva al cuarto de ella y la sube en la cama. Y le decía, dice el Señor que lo que está ahí arriba, que lo saques y aprisa, porque peligro hay. Y decía, porque mira, veo cómo corre la sangre. Así corre la sangre. Corre, corre, corre. Y yo Jesús. decía, y yo intercediendo y orando, y ella, mira, Miguel. Y ella empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. ¿Qué había en ese varón? Nosotros no sabíamos lo que habíamos allí. Pero el Señor le descubrió Sabía. a ella lo Ujú, que había allí guardado. Oramos por ella, ella empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Nos fuimos. Recuerdo que eso fue un miércoles que fuimos ahí. Cuando viernes hacen una masacre
a poca distancia de la casa de ella, que había un parque. Wow. ¿Y qué tú crees? La masacre que hicieron, las almas, era lo que estaba escondido en aquel plafón. Eso era lo que el Señor decía, sácalo de ahí. Ella, después que nosotros intercedimos ese día, oramos por ella. Ella el otro día llamó a los que con los que ella estaba bregando, dijo, sácame eso de aquí. Se las llevaron y con esas almas hicieron una masacre ahí. Wow. Dios tuvo misericordia de esa muchacha. Por eso yo te digo que cuando tú entras en una intimidad con Dios, Dios va a empezar a usarte, va a empezar a revelarte. Amen. Y esa otra, al otro día fuimos a otro hogar, digo, ¿a dónde vamos? Yo solamente guiaba, pero ese día no sabía, no, ella solamente oraba y digo, Señor, estoy guiando hace rato y no sé por dónde. De momento, Miguel, mi guagua, yo quería girar el guía, No podía. no podía girar el guía, lo solté, el guía giró solo. Yo sé que muchos no creen, pero como yo sé lo que yo he vivido con el Gloria a Señor Jesús. y yo sé que de cada palabra que sale de mi boca yo le voy a dar cuentas a Dios un día. Yo lo que te estoy contando es bien real. Si tú lo quieres creer, amén. Y si no, mira, yo no tengo problema, pero yo sé lo que he Amen. vivido, mis experiencias con el Señor. Amen. Y aquel guía yo lo solté y él empezó a girar solo y giró hacia la derecha. Y yo solamente la dejé y la guagua se fue guiando sola. Mi madre espiritual oraba y yo solamente miraba el guía y aquella guagua se estacionó frente a otro hogar. Gloria a Dios. Eran como las 12 de la noche ya. Y yo decía, Julia, la guagua se paró frente al hogar de fulana, otra muchacha apartada. Cuando llegamos allí, Miguel, fue algo impactante. Perdón. El esposo de esa muchacha era guardia, era policía. Y ella nos vio, ella bajó y nos abrió el portón, porque ya estaban todos cerrados. Cuando subimos, estaba el esposo Perdón. sentado porque había llegado del trabajo con su uniforme, estaba sentado en una silla y ella en la otra. Sus 3 hijos estaban durmiendo, tenían 2 hembras y un varoncito de 1 año y medio. Y cuando ellos estaban dormidos, entonces nosotros llegamos y yo le dije, fulana, nosotros nos trajo el Señor, Gloria a porque si Jesús. te digo cómo esa guagua llegó hasta aquí, tú no me lo vas a creer si te lo digo. Y ella me dijo, el esposo habló y dijo, yo sé que fue Dios quien los trajo. Perdón. Dijo, fue Dios quien los trajo. Gloria a Dios. Y yo dije, ¿por qué? Pero yo pude percibir lo que había en el ambiente. Lo que estaba sucediendo. Exacto, y no era nada bueno. Y él empezó a hablar, sus lágrimas corrían y decía, ¿sabes qué? Porque nos conocía, eres del barrio. Decía, Janet y Julia, yo acabo de llegar de trabajar y ya yo estoy cansado de la situación con mi esposa. Y vine del trabajo y ahora entiendo que fue Dios que la trajo porque yo vine, dije, ahora yo llego a casa y con mi revólver de reglamento la mato a ella y me mato yo. Gloria a Jesús. A las 12 de la noche el Señor nos llevó. Y así el Señor nos llevaba por las noches a hogares en Puerto Rico. O sea que que este ministerio de intercesión, ya yo lo traía De hace tiempo. desde hace tiempo, desde Puerto Rico. Y al caer en Nueva Vida, verá, el pastor me activa en este grupo. Yo le voy a hacer un comentario aquí delante de la audiencia, perdón que interrumpa. Sí, no importa. Lo vas a ver ahora. ¿Cuál fue mi impresión cuando yo la vi por primera vez en la 35? Y vamos a seguir ese hilo de revelación. Cuando nosotros pisamos el templo de la 35 hace un poquito más de 3 años, ya han pasado más de 3 años. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 3 años, 4 meses. Cuando yo la vi por primera vez, yo le dije a mi esposa, por allí va una vasija de aceite. Dios es real. Muy real. Dios es real. A todas aquellas personas que me están mirando, que tienen el privilegio de escuchar estos testimonios reales, Dios es real. Dios es real. Y yo voy a, yo voy a cerrar. Tenemos 3 minutos. Amén.
va a haber una segunda parte. Definitivamente va a haber una segunda parte. Mi papá en aquellos tiempos, cuando estaba pastoreando en San Isidro, una calle, la calle principal, eh, ese día era un servicio un domingo y estamos hablando de 2000, aproximadamente 2002, 2003, no pasa de ahí. Y entonces, en aquel momento yo estaba como líder de líderes en la congregación, me encargaba de la mayoría de todos los eventos y los procesos dentro de la casa. Y ese día había una presentación de un niño. Llegaron, llegó el momento, se presentó, le oraron, allí mismo fueron orientados, los mismos pasos que hace el pastor aquí, las promesas que ellos deben de, ¿verdad?, de encaminarle a los niños, Amén. que les pide que hagan. Cuando ya se ora por ellos, mi papá da la espalda, yo recuerdo, y el templo todavía está vivo, gracias a Dios. Lo está pastoreando la hermana de él, Elba García. Tiene 3 escalones. Y cuando él se vira, ahí comenzó la revelación. Mi papá entonces se vira, detiene todo lo que está aconteciendo en el servicio, los vuelve a llamar y les dice, así dice el Señor, les preservo la vida, le doy 3 días para que se vayan de su tierra y de su parentela. Y Dios me muestra que en el vehículo que ustedes vinieron tiene un arsenal de almas en el baúl. Bueno, Pero solamente tienen 3 días y Dios tiene un trato especial con ustedes. Sacaron pasaje para 2 semanas y al cuarto día ya eran cadáveres en lo que en Puerto Rico se conoce como una zanja ujú. y encontraron el vehículo con almas. Amigo que nos escucha, audiencia que nos escucha, Dios es real, Amén. Dios es real. Esto no es nada de lo que se ha hablado ha sido para infundir miedo, pero son cosas que son reales, son testimonios que son necesarios hablarlo, porque nosotros le servimos a un Dios vivo y de poder, un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No tiene fin. Y es el mismo que hoy te presentamos, es el mismo que hoy, como a principio usamos la palabra agenda, puede cambiar tu agenda, puede cambiar tu situación. Para nosotros ha sido un privilegio Amén. Wow, tenerle. gracias. Yo he sido ministrado tremendamente. Es que yo siempre, como le digo a mi pastor, es que nosotros los que predicamos tenemos un problema. Cuando nos metemos a la palabra, es que esto es como un río que fluye y mana y pega el Espíritu Santo a darte, mira esto, porque, ¿verdad? Yo no sé hasta quién va a llegar este programa, ¿verdad? Y quién va a ser edificado. El Señor sabe por qué las Amén. cosas. Porque en la agenda mía, ni en el calendario mío estaba nunca esto, pero en la agenda del cielo ya estaba programado. Amén. Y sabes que lo más bonito, Selva, que donde nosotros no podamos llegar, porque probablemente Dios no nos ha movido o no nos ha dado la autorización, podemos llegar a través de las cámaras, Amén. podemos Eso es llegar a amén. través de la tecnología, Ujú. más bien debo decir. Así que un placer Amén. Te bendiga. el haber compartido con nosotros en este podcast Nueva Vida. Tenemos una segunda parte, vamos a seguir hablando de los testimonios, de las Amén. grandezas que Dios ha hecho y vamos a ver cómo unificamos a todos los intercesores de la casa para que todos estén aquí, incluyendo la mano Ricky y Amén. todos los que puedan estar para hacer una noche de fiesta. Amén. Esto apenas está comenzando, Amén. Sí. apenas está comenzando. Tuvimos, como ellos saben, un Exacto. problema técnico, no lo vamos a quitar, no lo vamos Ujú. estamos en vivo y cosas suceden, Exacto. pero nos vamos a gozar. Gracias por estar con nosotros, esperamos que puedas compartir este podcast y te esperamos aquí en el 12 2064, perdón, 2064 sur de la 14, 2064 sur de la 14. Aquí este próximo domingo, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. 2064 sur de la 14. Nuestros pastores Dani y Elena Velázquez te van a recibir junto de la congregación y líderes con los brazos abiertos. Un placer, gracias.
Juntos celebremos, conectemos y crezcamos en la fe.